¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Nieto Cruz. En esta ocasión les vamos a presentar el ensayo virtual de unidad 4, espacios vectoriales, que corresponden a la materia de álgebra lineal. Esperemos que sea de su tal agrado. Muchas gracias por su atención. Unidad 4, espacios vectoriales. Contenido 4.1, definición de un espacio vectorial. 4.2, definición del subespacio y sus propiedades. 4.3, combinación lineal, independencia lineal. 4.1, definición de un espacio vectorial. Un espacio vectorial B sobre un cuerpo K es un conjunto que incluye dos operaciones: suma entre elementos de B y producto de elementos de K por elementos de B, y cuyo resultado es otro elemento de B. A los elementos de B los denominamos vectores y a los elementos de K escalares. Un ejemplo, podemos tomar B como el conjunto de los polinomios y K el de los números reales. Así tendríamos la suma de polinomios, elementos de B, y el producto de un número real por un polinomio, cuyo resultado es otro polinomio. Ahí vemos un ejemplo de un espacio vectorial. Vemos una serie de vectores, ¿sí?, en el plano de los X y las Y. La noción de espacio vectorial se utiliza para nombrar a la estructura matemática que se crea a partir de un conjunto no vacío y que cumple con diversos requisitos y propiedades iniciales. Esta estructura surge mediante una operación de suma interna al conjunto y una operación de producto entre dicho conjunto y un cuerpo. Todo espacio vectorial dispone de una base y todas las bases de un espacio vectorial a su vez presentan la misma cardinalidad. La noción de espacio vectorial requiere de dos conjuntos: un conjunto K, los escalares, y otro conjunto B, los vectores. Estos dos conjuntos deben satisfacer ciertas propiedades que esencialmente se refieren a que los elementos de B se puedan sumar entre sí y multiplicar por elementos de K. B le vamos a llamar vectores y K van a ser los escalares. Y ahí tenemos abajo un ejemplo de una suma de los vectores, donde tenemos el vector B en azulito y tenemos el vector A en rojo, y la suma es A más B, vector A más vector B. Más generalmente, el conjunto de las soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales sobre un cuerpo K es un espacio vectorial sobre K. El conjunto MM por N por K es un espacio vectorial sobre K. Son espacios vectoriales sobre R un conjunto con un único elemento. Y tenemos ahí al 0, un vector 0 es un espacio vectorial que llamaremos espacio vectorial trivial. Son espacios vectoriales sobre R. El conjunto R por X de los polinomios en X de grado menor o igual que N con coeficientes en R es un espacio vectorial sobre R. 4.2, definición del subespacio y sus propiedades. Sea H un subconjunto no vacío de un espacio vectorial B y suponga que H es en sí un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas en B, entonces se dice que H es un subespacio de B. Existen múltiples ejemplos de subespacios. Sin embargo, en primer lugar se demostrará un resultado que hace relativamente sencillo determinar si un conjunto de B es en realidad un subespacio de B. Teorema del subespacio. Un subconjunto no vacío de H de un espacio vectorial B es un subespacio de B si se cumplen las dos reglas de cerradura. Reglas de cerradura para ver si un subconjunto no vacío es un subespacio. Número 1. Si X pertenece a H y Y pertenece a H, entonces X más Y pertenecen a H. Si X pertenece a H, entonces alfa de X pertenece a H para todo escalar alfa. X más y alfa de X están en H cuando X y Y están en H y alfa es un escalar.
Propiedades del subespacio. Sea un subconjunto de un espacio vectorial B que multiplica W, subconjunto de B. W es subespacio de B si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. O B están en W. Si U y B están en W, entonces U más B está en W. Si U está en W y K es un escalar, KU está en W. La recta X igual a Y es un subespacio de R al cuadrado. Está formado por los vectores de la forma AA. Contiene el vector 0, 0. Además es cerrado para la suma y producto por escalar. Suma A, A más B, B igual a más B, A más B, que también es un elemento de la recta. Producto de un escalar. Lambda pertenece a R. Lambda que multiplica A, igual a lambda de A, lambda de A, que también es un elemento de la recta. ¿Es un subespacio de R cuadrada el conjunto de los vectores de la forma A, 1? No, puesto que no contiene A 0, 0. O también porque no se pueden sumar dentro de este conjunto, por ejemplo, A, 1 más B, 1 igual a más B, 2, que no tiene pertenencia al conjunto. En todo espacio vectorial existen el subespacio 0 formado solamente por el vector 0 y el subespacio total formado por todos los vectores del mismo espacio. 4.3. Combinación lineal. Independencia lineal. Combinación lineal. Cuando se aplica la suma de vectores y la multiplicación por un escalar a un conjunto de vectores, se realiza una combinación lineal. Es decir, la combinación lineal es una expresión tipo alfa de 1, vector 1 más alfa 2, vector 2 más alfa 3 del vector 3, y así sucesivamente, sumando alfa de n, vector b a la n igual a vector x. Por lo tanto, un vector x cualquiera se puede obtener a partir de los otros. Y ahí tenemos un ejemplo de unos vectores y de una combinación lineal abajo. Independencia lineal. Un conjunto es linealmente independiente si no existen combinaciones lineales entre sus vectores. Es decir, cada vector existe por sí mismo dentro del conjunto. En otra forma, si al combinar linealmente los elementos del conjunto en la forma alfa 1, vector 1 más alfa 2, vector 2 más alfa 3, vector 3 y así sucesivamente hasta alfa a la n por vector a la n igual a vector 0. Todos los escalares alfa i son nulos, entonces el conjunto vector 1, vector 2, vector 3 y vector a la n es linealmente independiente. En otro caso, los vectores serán linealmente dependientes. La ecuación lineal anterior se conoce como ecuación de dependencia lineal. Y aquí tenemos un ejemplo de combinación lineal. B es igual 2,7 es combinación lineal de B1 igual a 1, menos 2 y B2 igual menos 2,3. Tenemos a B es igual a B1 más B2 y vamos a sustituir con las combinaciones de 2,7 igual a que multiplica a 1, menos 2 más B que multiplica a menos 2,3. 2,7 es igual a menos A, menos 2A más menos B, 3B. 2,7 es igual a, abrimos paréntesis, A menos 2B, menos 2A más 3B. Y ahí hacemos las combinaciones, el 7 con menos 2A más 3B y el 2 con el A menos 2B, y tenemos la siguiente forma: A menos 2B es igual a 2, menos 2A más 3B es igual a 7,
2a menos 4b es igual a 4, menos 2a más 3b es igual a 7, cancelamos términos, menos b es igual a 11, b es igual a menos 11, y sustituimos a menos 2 que multiplica menos 11 igual a 2, a más 22 igual a 2, a igual a 2 menos 22, a igual a menos 20, por lo tanto, si es combinación lineal, b igual a combinación lineal de b1 y b2. Y bien, eso sería por lo pronto lo que corresponde a la unidad 4, y vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que vimos en las unidades anteriores, como en el álgebra lineal de la materia. Tenemos unidad 1, números complejos. Los números complejos permiten representar situaciones de la realidad cuya descripción y tratamiento es posible gracias a las propiedades de estos números. Y ahí vimos un ejemplo de un número complejo, z igual a más bi, donde la unidad imaginaria es bi, o parte imaginaria, y la parte real viene siendo a. Sí, la aplicación de estos es en variados campos. Los números complejos se utilizan para calcular integrales reales, que son difíciles de calcular con métodos tradicionales. En la teoría del Big Bang se trata la magnitud-tiempo en base a los números complejos. Para construcción de fractales, estos tienen relación directa con la medicina, ya que se usa la dimensión fractal para diagnosticar ciertas enfermedades de los huesos. En la aerodinámica, por ejemplo, también es una rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre estos y el fluido que los baña, siendo este último un gas o un aire, ¿sí? Más específicamente en el teorema de Kutaykowski, teorema fundamental de la aerodinámica, el cual dice la elevación generada por un cilindro es proporcional a la velocidad de un cilindro a través del fluido por la densidad de la circulación de fluido. Y ahí vemos una imagen de un ala, ¿sí? En la aerodinámica. Álgebra lineal. Unidad 2. Matrices y determinantes. Las matrices y los determinantes son herramientas del álgebra que facilitan el ordenamiento de datos, así como su manejo. Los conceptos de matriz y todos los relacionados fueron desarrollados básicamente en el siglo XIX por matemáticos como los ingleses J.J. Sylvester y Arthur Cayley y el irlandés William Hamilton. Las matrices se encuentran en aquellos ámbitos en los que se trabaja con datos regularmente ordenados y aparecen en situaciones propias de las ciencias sociales, económicas, biológicas y por supuesto en apoyo a la ingeniería, física y matemáticas. Las matrices se utilizan en el contexto de la ciencia como elementos que sirven para clasificar valores numéricos atendiendo a dos criterios o variables. Algunos de los principales exponentes que de alguna u otra forma aportaron con sus conocimientos en el desarrollo de la teoría de matrices son Gauss, Cramer, Laplace, Leibniz, de El Hospital, Cardan y muchos otros más. Unidad 3. Sistemas de ecuaciones lineales. Las funciones lineales tienen muchísimas aplicaciones en aspectos muy comunes de nuestra vida. Una de las realidades de la vida es la forma en que gran parte del mundo funciona mediante las matemáticas. Los sistemas lineales son una de las herramientas de las matemáticas que tienen múltiples usos en el mundo real. La vida está llena de situaciones en las que la salida de un sistema se duplica si la entrada se duplica y en donde la salida se corta a la mitad si la entrada hace lo mismo. Ahí tenemos unos ejemplos de ecuaciones lineales. Bueno, por un lado tenemos una ecuación lineal, ¿sí? Donde vemos la incógnita, los términos independientes, el coeficiente principal, y del otro lado tenemos un sistema de ecuaciones lineales. En matemáticas, el álgebra lineal, un sistema de ecuaciones lineales, también conocido como sistema lineal de ecuaciones o simplemente sistema lineal, es un conjunto de ecuaciones lineales. Es un sistema de ecuaciones en donde cada ecuación es de primer grado, definida sobre un cuerpo o un anillo conmutativo. En ejemplo, y ahí tenemos un sistema de ecuaciones: 3x1 más 2x2 más x3 igual a 1, 2x1 más 2x2 más 4x3 igual a menos 2, menos x1 más 1 medio de x2 menos x3 igual a 0, y ahí debemos de encontrar el valor de x1, x2 y x3. Sistema de m ecuaciones con n incógnitas es un conjunto de expresiones algebraicas de la forma siguiente, y ahí vemos cómo se plantea de forma general un sistema de ecuaciones.
Una ecuación lineal es una ecuación polinómica de grado 1 en una o varias incógnitas, es decir, es una expresión de la forma A1x1 así suavemente a la nxn igual a b. Y bien, haciendo un pequeño una aplicación general de lo que fue la unidad 4 de espacios vectoriales, podemos decir que entre las aplicaciones de los espacios vectoriales se encuentran ciertas funciones de comprensión de sonido e imágenes que se dan en las series de Fourier y otros métodos, y la resolución de ecuaciones en derivadas parciales, relacionar una función matemática con diversas variables independientes y las derivadas parciales de la misma respecto a dichas variables. Por otro lado, sirven para el tratamiento de objetos físicos y geométricos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Damos finalizado el ensayo virtual de la unidad 4. Nos vemos pronto.